Agradecemos a todos, todas, todes que estén acá, que hayan aguardado este momento, que estén interesados en poder escuchar esta interesante mesa. Mi nombre, para quienes no nos conocemos, es Pablo Zimmerman y junto a Graciela Tousé, presidenta de Intercambios, formamos parte del grupo fundador que hace 25 años tomó la decisión de comenzar con Intercambios y hoy moderaremos este diálogo online que, bueno, tan entusiasmados estamos con participar y que tanto interés ha convocado. Queremos agradecerles a todos los que nos están acompañando, a quienes colaboran con Intercambio para sostener nuestras acciones, y esta vez nos encuentra en este segundo encuentro de una serie de actividades que hemos dado en llamar Intercambios, 25 años en vivo y directo. Este es un encuentro muy especial, ya que desde nuestra fundación siempre pensamos como fundamental la articulación entre los diversos actores involucrados en la construcción y sostenimiento de las políticas de drogas. Y en esta articulación hay dos actores fundamentales que son la sociedad civil y quienes tienen un rol preponderante, que son los gobiernos, que van pasando por la historia de nuestros países. Es así que a nivel regional e internacional, a lo largo de estos 25 años, hemos tenido un trabajo de articulación y colaboración, un trabajo conjunto basado siempre en la credibilidad y la confianza mutua con los diferentes actores de gobierno que han estado en la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. Y en esta ocasión, dado lo acortado del tiempo, ¿sí?, hemos convocado al actual y a los 4 antecesores. Quiero agradecer muy especialmente a Milton Romaní, Julio Calzada, Diego Olivera y a Daniel Radío por haber aceptado la invitación de esta idea que tuvimos de conformar esta mesa. Y nosotros en nuestros contextos no estamos acostumbrados a que los gobiernos pasan y con ellos sus políticas. En general los que quedamos somos la sociedad civil intentando volver a reconstruir muchos de los pasos ya dados. Pero en este caso, Uruguay ha construido una política de drogas como política de Estado, manteniendo a lo largo de las diferentes gestiones, cambios de gobierno e incluso cambios de fuerzas políticas, ciertos principios. Es por eso que queremos proponerles hacer esta recorrida por este proceso y tener un diálogo abierto con los principales actores que llevaron la ejecución del mismo. Le doy la palabra a Graciela, que va a presentar a nuestros, bueno, invitados que nos honran hoy con su presencia. Así que, Graciela, todo tuyo. Estás silenciada. Sí, disculpen. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí, un agradecimiento a todos los colegas uruguayos. Y bueno, después de superados los inconvenientes técnicos, vamos a tratar de poder avanzar en este recorrido por lo que vienen siendo 15 años de políticas de drogas como una política de Estado en el hermano país del Uruguay. Vamos a hacer una recorrida por orden cronológico, entonces vamos a iniciar pidiéndole que nos cuente algunas de sus impresiones a quien de los 4 exsecretarios que tenemos aquí reunidos, ha sido el primero, que es Milton Romaní Herner. Milton es licenciado en Psicología, es docente de Psicopatología en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, fue el secretario general de la Junta Nacional de Drogas durante la primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez, fue también jefe de la misión de Uruguay ante la UNGAS, ante la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada al problema mundial de las drogas del año 2016. Fue representante permanente de Uruguay ante la OEA y ante organismos internacionales de fiscalización de drogas, y en el año 2013 recibió el Premio de Derechos Humanos de WOLA, de la Oficina de Washington para América Latina. Gracias, Milton, muchas gracias por
por estar acá acompañándonos. Y a ver, si yo pienso en tu gestión, a mí se me aparece siempre una idea muy fuerte que es que tu esfuerzo por encuadrar las políticas de drogas en el marco de los derechos humanos. Y en ese sentido, no sé, quería preguntarte qué tensiones, qué desafíos generó esto durante tu gestión y cuáles fueron los aportes que Uruguay hizo en este tema. Eh, Te doy la palabra, Milton. Estás silenciado, Milton. Estaba agradeciendo, muchas gracias Graciela, muchas gracias Pablo. Es un verdadero placer este reencuentro que nos permite estar a la distancia juntos, vaya paradoja. Pero bueno, el reconocimiento e intercambio por sus 25 años de trabajo y por una vieja amistad y cofradía que tuvimos, yo creo que desde la primera o segunda conferencia nacional que ustedes tuvieron y del intercambio de ideas y del aporte que ustedes como sociedad civil hicieron en el marco de Naciones Unidas y de la OEA. Es muy grato también poder sentarnos en una mesa virtual junto a Julio y junto a Diego, y también me honra sentarme en esta mesa con el actual secretario general de la Junta Nacional de Drogas, el amigo Daniel Radío, y en realidad les voy a decir que es la primera oportunidad que nos podemos juntar estos cuatro. Yo lamento no haberme apiolado antes para sugerir que también acá, para celebrar o para subrayar una política de Estado, tendría que estar, me gustaría que estuviese el doctor Leonardo Costa, que no fue secretario nacional de drogas, pero fue el presidente de la Junta Nacional de Drogas, con la que yo hice la transición en el año 2005 y que me honro de tener también una amistad con él a partir de una transición en donde una serie de ideas, el doctor Leonardo Costa había ensayado algunos programas de reducción de daños y también había sido un especialista de una de las peores epidemias, para utilizar un término, que tuvo Uruguay en la División Internacional del Trabajo referido a drogas, que era el lavado de dinero, donde Leonardo Costa fue un precursor para combatir ese fenómeno que siempre pasa un poquito inadvertido. Yo creo que, bueno, y además tú me preguntás sobre la importancia que ha tenido el enfoque de derechos humanos. Y yo debo decir que vengo del campo de derechos humanos y que el pueblo argentino y la tierra argentina tienen que ver mucho con esto. Es decir, yo sufrí, aprendí y valoré el tema del derecho internacional de los derechos humanos en carne propia, estando perseguido en la Argentina. Siempre no me cansaré de citar de que en el año 1979, en septiembre del 79, yo fui testigo presencial y testimonio de cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo la visita a la Argentina y reunimos a una serie de familiares. Por primera vez se reunían y junto con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el CELS
encaramos una labor respecto a esto. Lo digo porque el enfoque de drogas que estuvo alimentado por un enfoque de derechos humanos viene también de esas consideraciones. Y en el Uruguay podemos tener, a mi entender, una política de Estado porque de alguna manera hay una tradición liberal y hay una tradición libertaria en la que pudimos y hemos podido incrustarla y abrevarla en este enfoque de derechos humanos. En el tema Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas, el tema de derechos humanos y el enfoque de derechos humanos es un tema que ha ido conquistando terreno. Si ustedes revisan la letra de las 3 convenciones de fiscalización de drogas, si ustedes revisan la declaración política del año 98, no van a encontrar ni una sola mención al tema de derechos humanos, ya no digamos el enfoque. Y paulatinamente, en el relato, en los escritos, en los documentos, se ha avanzado mucho. ¿Letra muerta? No, no creo que sea letra muerta, porque habría que incluso revisar, ayer escuchaba a Martín Gelba, habría que revisar la consistencia de las convenciones internacionales de drogas respecto a los instrumentos y convenios de derechos humanos. Es una tarea pendiente. Es decir, si son compatibles, si son coherentes. Y esa fue uno de los, yo creo que uno de los aciertos que tuvimos en el año 2008, cuando vimos que la necesidad de llevar políticas nacionales humanitarias y progresistas en materia de derechos humanos implicaba, en primer lugar, un gran debate internacional, porque es verdad que los compromisos que tenemos los estados, aún cediendo soberanía, son compromisos internacionales que hay que cumplir. Pero que era necesario quebrar un dogmatismo y una cerrazón total acerca de poder debatir, discutir lo que se llamaba y se sigue llamando problema mundial de las drogas desde un enfoque abierto, sin tabúes, inclusivo, todos epítetos que hemos ido planteando y que siguen planteados, porque hay un nivel de inflexibilidad y de dogmatismo que se ha ido resquebrajando, pero que todavía persiste en muchos lugares del mundo y también persiste en algunos organismos multilaterales y en algunas oficinas como la ONUDD que siguen aferrados a una visión rígida, dogmática, que han incorporado en el relato el tema de derechos humanos, pero siguen permitiendo y alentando una concepción prohibicionista que en muchos lugares del mundo tiene un enfoque de guerra y en que en muchos lugares del mundo se violan sistemáticamente, tenemos el caso de Filipinas, pero no solamente eso, se violan sistemáticamente en nombre de las drogas los derechos humanos. Yo quiero destacar que en el año 2008, cuando ingresamos a la Comisión de Estupefacientes, Uruguay debutó en el año 2008, habíamos tenido el primer diálogo informal de drogas promovidos por TNI y por WOLA, con auspicio de la Embajada de los Países Bajos y con auspicio de la Junta Nacional de Drogas en Montevideo. Y destaco esto porque tú hablabas del diálogo, y hemos insistido en que el diálogo con la sociedad civil es fundamental. Y en ese diálogo informal en el 2007, redactamos, programamos, ideamos una declaración que Uruguay, como novato en la Comisión de Estupefacientes, llevó adelante y que
implicó una durísima batalla diplomática y política. Nos hicieron bullying, para decirlo en palabras actuales, pero que yo creo que abrió un camino. Y había muchos estigmas respecto a Uruguay, que después recrudecieron cuando Uruguay ingresó en el capítulo de la regulación de marihuana y se dijeron una sarta de cosas, pero lo cierto es que poniendo en el centro y en el eje el tema del derecho internacional de los derechos humanos, Uruguay y muchos países han podido avanzar soberanamente en un enfoque humanista y debatir el tema drogas desde otra óptica. Yo tengo que decir que Uruguay repite por sexta vez su presencia en la Comisión de Estupefacientes, que está formada por 53 países. Es un hecho inédito. No hay, a lo máximo que ha repetido un país ha sido en 2 periodos. Bueno, desde el año 2008 es el 6º periodo consecutivo en la que Uruguay repite su presencia en la Comisión de Estupefacientes. La Junta Internacional de Fiscalización, la JIFE, que durante mucho tiempo fue el Tribunal del Santo Oficio, que distribuía sanciones morales para todo el mundo, que llegó a tener a un presidente como el Raymond Chance, que ahora ha pasado a retiro y que acusó a Uruguay de Estado pirata. La JIFE, en las 2 o las 3 últimas informes anuales, tiene un capítulo dedicado al tema de derechos humanos. Ni que hablar en UNGAS. En UNGAS no solamente se insistió sobre el enfoque de derechos humanos y de salud pública, sino que en UNGAS algunos consideran que fue un fracaso. Yo considero que hay particularmente un párrafo donde le da autonomía a los estados para que frente a la situación cambiante del tema drogas, afirma las convenciones tienen la suficiente flexibilidad como para responder a los retos nacionales. Eso, en buen castellano, es decir, si hay estados que eligen por la regulación, no hay ningún problema. Algunos no quieren ver esto. Yo lo vivo como un pequeño triunfo, como una pequeña, y que se da a partir, yo creo que, de este enfoque político e internacional, colocando el derecho internacional de derechos humanos como el eje fundamental en política de drogas. Hemos padecido en el mundo y en América Latina, seguimos padeciendo una brutal guerra que viola derechos humanos fundamentales. En principio, el derecho más importante, que es el derecho a la salud. Es decir, el enfoque de reducción de la oferta, además de ser distópico, además de ser un fracaso total, porque año a año los informes mundiales siguen afirmando que la producción de coca y la producción de opio se siguen multiplicando, que la crisis de los opiáceos en Estados Unidos le ha costado 70.000 vidas en el año 2017 a Estados Unidos, y este imbécil de Trump sigue hablando de cualquier cosa, pero nadie le pone el dedo acusador acerca de la omisión grave que hay del respeto al derecho a la salud, porque el sistema de salud de los Estados Unidos y la fiscalización de la industria farmacéutica no ha sido correcta. Por lo tanto, creo que hay que valorar esto. Sigo pensando que también ha sido el eje por la cual se pueden construir políticas nacionales de Estado, con continuidad, porque creo que es una de las virtudes ideológicas,
filosóficas, éticas del enfoque de derechos humanos. Milton, muchas gracias. Luego volvemos, hacemos una primera ronda y luego seguramente vamos a recibir una serie de preguntas y posibilidades de diálogo. Si Julio y Diego están de acuerdo, yo diría de hacer un salto en el tiempo y pasar al actual secretario de Drogas, que nos había avisado que estaba un poco acotado de tiempos, y bueno, dado que tuvimos este retraso por problemas tecnológicos, se nos han corrido. Así que a continuación vamos a darle la palabra al doctor Daniel Radío Presta, que ha sido designado secretario general de la Junta Nacional de Drogas, que depende de la Presidencia de la República, no hace mucho tiempo. Su designación es del 1 de julio de este año, y previamente tuvo un corto pasaje de 4 meses como secretario nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social. El doctor Radío Presta es doctor en medicina, ha estado vinculado a la temática de las drogas desde hace mucho tiempo, tanto desde el ejercicio de su profesión de médico como desde su experiencia como legislador. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos, por sumarte a esta idea de nuclear a quienes han estado al frente de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay en estos últimos años. Y queríamos preguntarte cuáles son los pilares de tu actual gestión. Desde una perspectiva de una sociedad civil que viene siguiendo muy de cerca el desarrollo de las políticas uruguayas, no tenemos dudas que en estos últimos años Uruguay representó una avanzada en el panorama mundial por la reforma de las políticas de drogas. Con esta perspectiva, para vos, ¿cuáles deberían ser las próximas orientaciones justamente para que Uruguay mantenga este lugar? Buenas tardes. Un saludo primero para vos, Graciela, y también para Pablo. Agradecerle el intercambio, poder participar de este encuentro, y saludar a Milton, a Julio y a Diego. A mí me parece que todavía no puedo hablar de qué es lo que sustenta la política, porque en realidad estoy empezando. Más bien puedo hablar de proyectos o de proyecciones, pero entiendo que me da la impresión de que en continuidad con lo que se venía haciendo, la política de drogas tiene que estar sustentada sobre un trípode básico que incluye todo el tema de derechos humanos sobre el que habló Milton recién, que me parece fundamental, el tema seguridad y el tema salud. Parece que esas tres tienen que ser los pilares sobre los que se sustenta una política de drogas. Y que en realidad de las cosas buenas que tuvo que ver en lo que pasó en Uruguay, es que me parece que nos ayudamos a sacar el tema del oscurantismo. Me parece que estaba bien que se pusiera el tema arriba de la mesa, que se pudiera discutir descarnadamente, como se hizo en el Uruguay en los últimos años, y que pudiéramos abordarlo desprejuiciadamente, porque entre otras cosas todos nosotros estamos de alguna manera contaminados con algo que nos parece muy natural, y es que haya drogas que estén... el paradigma prohibicionista, digamos, que de alguna manera nos contamina a todos, de alguna manera impregna nuestra subjetividad. A todos nos parece muy normal que haya drogas que estén prohibidas, cuando en realidad lo de la prohibición es un evento relativamente próximo en el tiempo, pero
además automáticamente lo que hacemos es asociar eso con vincularlo con que porque está prohibido es una cosa que es dañina para la salud. Y entonces entrar en el debate muchas veces se acusó a nuestro país, o a quien promovían el debate, de que en realidad lo que se hacía es se bajaba el umbral de riesgo de las sustancias o cosas así, cuando en realidad nunca estuvo eso presente en la intención de quienes promovieron el debate. De hecho, yo siempre me gusta decir que el límite entre las sustancias que están prohibidas y las que están permitidas no es un límite que tenga, la frontera no tiene nada que ver con lo que sea saludable o lo que sea contrario para la salud. Afortunadamente, muchas cosas que no son saludables para el organismo humano, para la biología humana, están permitidas. Y muchos de nosotros deseamos que siga siendo así. Decía entonces, uno de los ejes es derechos humanos, otro de los ejes es el tema de la seguridad. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué había enganchado con esto que decía recién? Porque en realidad el paradigma prohibicionista está en la base de muchos de los problemas de la seguridad pública o de inseguridad pública que tenemos hoy presente en el escenario nacional, ni hablar, pero en el mundo. En realidad, el paradigma prohibicionista y su expresión culminante, que es la guerra contra las drogas, yo creo que ha generado bastante más daño que el consumo de sustancias y está en la base de muchos de los problemas de seguridad, pero ya no solo vinculados al uso de sustancias, porque las organizaciones criminales han devenido polifuncionales y están relacionadas ya no solo con los delitos de narcotráfico, de tráfico ilícito de sustancias, sino con muchos otros delitos latentes y no tantos, ¿no? Pero además el otro es el tema de la salud, asumiendo que hay consumos y hay usos de sustancias que son problemáticos y hay usos de sustancias que no son problemáticos, pero cuando los usos son problemáticos, efectivamente constituyen un problema para la salud, y ahí llama la atención que cuando nosotros detectamos que el uso problemático de sustancias de alguna manera se emparenta con la patología, no abordemos esto con una lógica de salud integral. Quiero decir, se apela a otro tipo de interpretaciones, a veces vinculadas con lo demoníaco. Yo quiero decir que en cualquier otra patología a nadie se le ocurriría a concurrir o en todo caso solamente como de manera auxiliar, pero concurrir a relaciones emparentadas con el pensamiento mágico o con el pensamiento religioso. Sí se puede hacer, como digamos, adicionalmente, pero el fondo de un tratamiento, de una terapéutica vinculada a un problema de salud, tiene que tener evidencia científica que lo sustente, y tiene que tener, y tiene que apostar a un diagnóstico adecuado. Y el diagnóstico que yo creo que se asocia a los usos problemáticos de sustancias, y ahí ahora voy entonces entrando en tema, yo creo que tiene que ser el pilar fundamental, ojalá lo logremos, de este periodo de gobierno, que es el de apostar a una mirada de salud integral que tenga en cuenta que los usos problemáticos de sustancias son el emergente de otras vulnerabilidades sociales y no tienen relación digamos, no se centran en las características de una sustancia, sino en la noción de vínculo, en la forma como nosotros nos relacionamos con esas sustancias. Por lo tanto, y en el entendido que los usos problemáticos son, decía, el emergente de vulnerabilidades sociales, lo que tenemos que tener son abordajes comunitarios y abordajes familiares para resolver este tipo de problemas. Y en eso yo tengo que hacer la continuación de lo que se ha venido haciendo. Esto es el fortalecimiento de la Red Nacional de Atención en Drogas, que a mí me parece que es una cosa muy importante que se ha hecho en la Secretaría en estos tiempos, y que en el Uruguay tiene la característica particular de que se apuesta a una coordinación interinstitucional, porque nosotros entendemos que los problemas complejos no tienen soluciones simples, sino que tienen soluciones complejas y que deben tener un abordaje de articulación más que de coordinación. Me corrijo, de articulación más que de coordinación, en el sentido de que hay un objetivo común y compartido para la consecución de esta cuestión que es, decía, una mirada de salud integral. Y cuando yo digo lo que tengo que hacer es ser
Coordinador, bueno, coordinador no solamente. Lo que tengo que hacer es una apuesta importante, lo que tenemos que hacer con el equipo técnico, administrativo, burocrático de la Secretaría, es una apuesta al fortalecimiento de la Red Nacional de Atención de Drogas, tratando de alguna manera, mejorar la cobertura y de garantizar el acceso. Pero fundamentalmente mejorar la cobertura y de garantizar el acceso, utilizando todos los recursos disponibles, que no es fácil esto, de todos los servicios, programas y de todas las prestaciones, fundamentalmente de aquellos modelos de abordaje familiar y comunitario, y con una lógica, a veces con herramientas de intervención que sean de manejo de riesgos y de reducción de daños, pero yo ya casi me animaría a decir apuntando a un modelo de manejo de riesgos y de reducción de daños. Esto vinculado, decía, al tema salud. Con respecto al tema de seguridad ya lo referí, y con respecto al tema de derechos humanos. Y los tres asociados, me parece que otra cosa en la que tenemos que ser continuadores en las cuestiones anteriores es en propiciar y profundizar el debate internacional con respecto a estos temas, que yo creo que Uruguay ha hecho bien en esta materia, que hemos conseguido socios interesantes en esto y que creo que hay que seguir profundizando. El paradigma prohibicionista no ha logrado resolver ninguno de los problemas vinculados al problema a la cuestión de las drogas, y por el contrario, nos ha agregado nuevos problemas y nos ha distraído la atención y los recursos para cuestiones que no necesariamente son lo esencial en este tema. Básicamente esos son los pilares que yo creo que voy a intentar que sustenten la gestión para adelante, pero insisto, lo que decía antes que entráramos a trabajar, en el entendido que nosotros tenemos en nuestro país espacio para una política de Estado en materia de drogas, espacio para ser continuadores de las cosas y aprovechar la inercia de aquellas cosas que yo entiendo que en la mayoría de los casos están bien hechas. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, y por supuesto, en lo que a nosotros respecta y a tantas otras organizaciones hermanas, sabés que podés contar con la posibilidad de articular también con la sociedad civil, no solo de la de Uruguay, que seguramente en eso están, sino también con la de los países hermanos y de la región. Así que, una vez más, muchísimas gracias por sumarte a esta mesa, y bueno, sabemos que tenías algunos problemas de tiempo, todo lo que te puedas quedar, bienvenido. Vamos a darle la palabra ahora a quien fuera secretario de la Junta Nacional de Drogas durante la presidencia del presidente Mujica, Julio Calzada Macei. Julio es sociólogo, es maestrando en antropología, senador alterno en el periodo 2015-2020. Julio fundó y es miembro de numerosas entidades en el campo de las políticas públicas, tanto en materia de drogas y derechos, de Uruguay y de la región iberoamericana. Y nuevamente, intentando identificar algún rasgo característico de su gestión, creo que todos pensamos en esa gestión como la gestión en la cual se produjo el proceso que llevó a la regulación legal del cannabis en Uruguay. Y bueno, preguntarte en este sentido cómo fue que surgió esa iniciativa y cómo caracterizarías ese proceso hasta que fue, sabemos que fue complejo, hasta lograr llegar a la aprobación de la ley. Bien, muchas gracias a Intercambios, a Graciela, a Pablo. Un placer realmente compartir esta mesa virtual con Milton, con Diego, con Daniel. Cuando Pablo me planteó un poco el tema, le comentaba que había tenido una videoconferencia con una gente de Chile sobre este tema que me habían
planteado también, y habíamos hablado 1 hora sin parar. Entonces es muy difícil en 10 minutos hablar de todo este tema, pero voy a hacer un esfuerzo con 10 minutos contados desde ahora. Lo primero que comparto con Milton, que deberíamos haber sugerido, le deberíamos haber sugerido que en esta mesa estuviera el Neco Costa, que me parece que cuando se escriba un poco la historia de la política de drogas en el país, va a tener un lugar más que destacado, ¿no? Porque se produjo una apertura muy importante durante el periodo que él ejerció como presidente, como secretario de la presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, entre el 2000 y el 2005, un periodo que fue muy complejo para el país y para la región. Así que tendríamos eso en el debe, ¿no? Comparto también en todo lo que planteó Daniel sobre estas cuestiones en general, y voy a tratar de, antes de entrar específicamente en la regulación de la marihuana, en avanzar un poco en lo que es el país en materia de política de drogas, porque tiene que ver, ¿no? No nació de un repollo la regulación de la marihuana, ni nació de una idea genial de nadie, ¿no? Algunos tuvimos algunas responsabilidades importantes en algún momento, pero creo que tiene mucho que ver con cómo es este país. Yo confieso que, en primer lugar, no me gusta la idea de la política de Estado, me gusta el concepto de política de Estado. Yo prefiero hablar de la continuidad de las políticas públicas con un fuerte respaldo social, ¿no? Que eso es lo que se ha venido dando en el país desde principios del año 2000. Es decir, llevamos 20 años trabajando conjuntamente con una continuidad de diferentes aspectos de las políticas públicas. Hay cosas que se pueden plantear en un momento y en otro no. Pero en el año 2000 el doctor Jorge Valle no lo dijo en Uruguay, lo dijo en un viaje que hizo a Japón, lo dijo en San Francisco, que para él las drogas había que legalizarlas a todas. Cosa que yo comparto enteramente. Y eso fue un input importante para que después, en el marco de la Junta Nacional de Drogas y de la política de drogas en el Uruguay, empezara una apertura que nos permitía de alguna manera salir del oscurantismo, o cierto oscurantismo en el que habíamos vivido durante muchos años. Pero nos tenemos que referir a algunos aspectos anteriores, ¿no? Y es tener en cuenta que Uruguay nunca ha prohibido el uso de drogas, ¿no? Y eso nos diferencia de manera muy importante con muchos países de la región y con otros países en el mundo, ¿no? En los años 30, cuando el mundo se metía en esa vorágine prohibicionista y puritana de la política de Schlesinger, ¿no? Con la prohibición del alcohol, Uruguay reguló el alcohol a través de una fuerte presencia del Estado, los alcoholes destilados, ¿no? Y se puso en otro paradigma ya. Estamos hablando de los años 30, incluso años en los cuales hubo una dictadura, no como la de los 70, pero hubo una dictadura en Uruguay, y fue en ese marco que se da este primer proceso de regulación del alcohol, que duró hasta los años 90, ¿no? Pero en los años 70, cuando la región se impuso la doctrina Nixon y el prohibicionismo avanzó en todas las legislaciones de la región, en Uruguay, en el marco de la dictadura, ya aprueba una legislación que no prohíbe el uso de drogas, ¿no? Y eso nos va a diferenciar en la región, más allá de que después las políticas que se aplicaron fueron prohibicionistas, mucha gente terminó en los hospitales psiquiátricos por usar drogas y demás, pero lo cierto es que desde el punto de vista del marco legal, ¿no? de
la legislación, no hubo una política prohibicionista, ¿no? Y cuando en el 88 incluso Naciones Unidas hace un avance punitivista, en aquel momento que declara y en el 98 después también, pero en el 88, cuando da un marco punitivista, Uruguay hace lo contrario, ¿no? Tiene un proceso de flexibilización incluso de una legislación que ya era flexible, ¿no? Y esto va a tener que ver con el por qué fuimos, de alguna manera, el primer país, el primer Estado que reguló el uso de la marihuana en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, en los 90, ¿no? Tanto la academia, las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, trabajábamos, y también los movimientos sociales, trabajábamos en el sentido de lo que Daniel decía, los temas de la seguridad. Hubo un movimiento muy importante en aquellos años, que fue la Coordinadora Antirracias, ¿no? que de alguna manera presionaba y ponía el tema de las libertades, de los derechos humanos, como decía Milton, ¿no? Por arriba de cualquier otro tipo de cuestión que tuviera que ver con las drogas. Y en esas épocas, ¿no? Los jueces, si bien no tenían una legislación para procesar y atacar el uso de la marihuana en particular, podían dar suministro por cualquier hecho menor. Y ya entrado en los años 2000, se produce en el marco de esta apertura y de estas cosas que el doctor Jorge Valle había planteado en ese viaje por Estados Unidos, ¿no? Surgen una cantidad de movimientos sociales que promueven el autocultivo, ¿no? Empieza el movimiento de liberación de cannabis, Planta tu Planta, una cantidad de microorganizaciones que generaron un ambiente en la sociedad que planteaba que había que cambiar el régimen que tenía la marihuana en particular. Empiezan a hacer algunas actividades importantes, unas fumatas incluso en la Plaza Independencia, en pleno centro de Montevideo, para ir saliendo del closet del tema en su conjunto. Y menciono esto y a modo de punteo nada más, porque esto va a dar a cosas muy importantes. Las drogas, ¿no? Y las políticas de drogas empiezan a entrar adentro de los partidos políticos. Había habido intentos antes, ¿no? Hubo un sector del Partido Colorado, los liberales, que plantearon como parte de su campaña en algún momento, algunos sectores de las juventudes progresistas de los años 80 que habían planteado algo también, pero acá se instala y penetra dentro de los partidos de manera tal que en el Congreso del año 2008 del Frente Amplio hay una frase que dice promover el cambio de la política de drogas, ¿no? Y esto da una cosa mucho más importante, que es que en el año 2010, ¿no? Hay dos proyectos de reforma de las políticas en relación a la marihuana en particular, ¿no? Que abarcan todo el arco parlamentario. Una propuesta presentada por el doctor Lacalle Pou, en aquel momento diputado y hoy presidente de la República, y otra propuesta presentada por el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío, hoy secretario nacional de drogas en Uruguay, y los diputados Amado y Sabini, con lo cual teníamos que todo el arco político tenía un acuerdo en que había que reformar las políticas de drogas, y me está quedando un minuto. Yo creo que sobre esta base, sobre un consenso social de la sociedad en su conjunto, de que era necesario reformar las políticas de drogas, y que era necesario reformar en particular el caso de la marihuana, y acá ya entramos más específicamente en los temas de reducción de daños, si se quiere, o de gestión de riesgos, ¿no? De que todas las sustancias tienen diferentes... todas las sustancias en principio tienen riesgos al ser usadas, desde las más comunes, como puede ser el alcohol, el tabaco y demás, ¿no? Hasta las más
complejas o que tienen mayores riesgos y que producen mayores daños, como la heroína, todas tienen esto, diferentes niveles de riesgo, diferentes niveles de daño, y que esto hay que abarcarlo de manera diferente. Y por eso propusimos, ¿no? Sería un debate muy, muy importante del que participaron intelectuales de toda América Latina, ya se me fue la hora, y de otros países de Europa, de Estados Unidos, en los cuales hicimos un diálogo nacional sobre drogas que discutimos la universidad, las ONG, los movimientos sociales, el Estado, cuál era la situación de esto, ¿no? Entonces, yo creo que para entender este proceso uruguayo, ¿no? Insisto, como insistí en su momento, cuando discutimos esto con el conjunto de la sociedad, muchas veces la discutimos con Daniel incluso, teníamos que tener una mirada amplia y teníamos que profundizar el debate. Y eso fue lo que hicimos durante los años 2012, 2013, donde discutimos con todos los actores de la sociedad, donde nos pusimos más o menos de acuerdo, y eso terminó en un bosquejo de ley, ¿no? Que fue aprobada por escaso margen en la votación en general, pero que tuvo un amplio apoyo en los diferentes artículos que después se aprobaron, ¿no? Con 70 votos en 99 y más en la Cámara de Diputados particularmente. Y creo que para sintetizar y en tan poco tiempo me centraría en eso, ¿no? En que las políticas públicas sean estables, ¿no? Trasciendan los periodos de gobierno, ¿no? Se consoliden en la sociedad, como está consolidada hoy la política en relación a la regulación de la marihuana, donde se han generado nuevos actores, ¿no? Hoy hay otros sectores sociales, hay personas mayores que usan la marihuana para fines terapéuticos y medicinales, ¿no? Se le sacó el halo de misterio, el cuco del que hablaba Daniel en su intervención, y se habilitó de que esto se pudiera hablar. Y yo creo que eso fue lo más significativo, ¿no? El hecho de que después, al otro día de que el presidente Mujica anunciara un conjunto de medidas que incluían la regulación de la marihuana, después de eso se habló de este tema a lo largo y ancho de toda la sociedad. En la familia, como decía Daniel, una política que se hablaba, era inevitable hablar de esto en la mesa de los domingos, ¿no? Y eso yo creo que es lo más significativo y trascendente, ¿no? Y bueno, lo dejo por acá porque sería muy largo seguir, pero quiero cerrar con algo que lo une con el principio, ¿no? El 27 de junio, conjuntamente con la Intendencia de Montevideo y otros actores sociales, hicimos una jornada que la cerramos Diego, Milton, Leonardo Costa y yo. Y en ese momento yo tuve que hacer el cierre, hice el cierre de ese panel y decía que ojalá, en ese momento Daniel todavía no había sido nombrado y no había secretario nombrado en materia de drogas, y dije que bueno, que ojalá pudiéramos estar haciendo una actividad de este mismo tenor en el 2025 y que los ex secretarios pudiéramos ser 4. Y por suerte, o 5, porque incluyendo a Leonardo Costa, y por suerte, bueno, se ha dado este nombramiento de Daniel, y yo creo que en el año 2025 volveremos a hacer algún evento en el cual seamos 6, ¿no? Leonardo Costa, Milton Romani, Diego Olivera, Daniel Radillo y yo, quienes demos una conferencia hablando de la continuidad de las políticas sociales con respaldo del conjunto de la sociedad civil, de la academia y ahora también del empresariado, porque el empresariado se ha educado con el tema de la marihuana y es un actor que creo que tiene que ser tenido en cuenta también en esto. Muchísimas gracias, Julio, y les tomamos la palabra, ya agendamos, volvemos a la mesa
en el 2025, y sin lugar a dudas invitándolo también a Leonardo Costa, que nos acompañó en nuestra primera conferencia nacional sobre políticas de drogas en el año 2003, cuando estaba a cargo de la temática de drogas en Uruguay. Realmente, así que, bueno, nos agendamos después cuando en el 2025 nos volvemos a reunir, y esperemos que pueda ser ahí sí, alrededor de una mesa, todos juntos. Bien, le vamos a dar la palabra ahora a Diego Olivera. Diego estuvo a cargo de la Secretaría General de la Junta Nacional de Drogas durante la segunda presidencia del doctor Tabaré Vázquez. Diego es licenciado en Trabajo Social, experto en políticas públicas, presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis del 2017 al 2020, y actualmente es senador de la República suplente y coordinador general del Programa sobre Políticas de Drogas en el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay, el CIESU. Bueno, y a Diego le tocó durante su gestión llevar adelante la implementación de esta ley de cannabis, implementación que se había iniciado durante la gestión de Julio, pero que, digamos, me parece que fue el momento donde aparecieron una cantidad de obstáculos para esa implementación, y bueno, la pregunta central es eso, ¿cuáles fueron esos obstáculos? ¿Cómo los sortearon? ¿Lo tenemos a Diego por acá o qué pasa que no lo estoy viendo? Sí, sí. ¿O se desconectó? ¿Me escuchan? Sí, está. Ahora sí, ahí estás. No, Sí, era el problema que no te estaban enfocando. Bueno, Diego. Con todo muchísimo tuyo. gusto, Graciela, te agradezco la presentación. Saludo estos 25 años de intercambios, este vínculo entre ONG Intercambios, Intercambios Asociación Civil y Uruguay, ha acompañado también esta trayectoria que los panelistas que están presentes acá, que son además queridos amigos, han destacado. Para mí, la referencia conceptual y organizacional de intercambios como secretario general fue fundamental. A nivel internacional, poder encontrarse con ustedes, bueno, quizás más frecuentemente con Pablo, pero con todo el equipo, el legado y el acumulado que traen los encuentros internacionales o latinoamericanos que ustedes han organizado, que son fuente de conexiones, de información, de voces sociales fundamentales, para mí fueron una referencia y me consta que también para quienes me antecedieron. Es obviamente un placer escuchar a los secretarios, a Julio, a Romani, a Daniel. También comparto el beneplácito porque Daniel haya sido designado y por los pronunciamientos que ya ha tenido hasta el momento, porque ratifica mucho de lo que nos preocupaba preservar de la política de drogas. La verdad es que un repaso, lo que inicialmente iba a ser un repaso cronológico se transformó en un análisis de corte histórico sobre políticas públicas y me parece interesantísimo. Acá no son solamente gestiones de la Secretaría que se suman, que sí, por supuesto, porque la Secretaría es un poco el motor de la política de drogas, sino que hay un proceso evolutivo en donde a Uruguay le tocó y tiene las condiciones políticas, históricas y sociales para ocupar un rol de liderazgo como quizás en pocas otras áreas de política Uruguay es tan conocido a nivel internacional o es tan referencial a nivel internacional como en el caso de la política de drogas, aunque no solamente en la política de drogas sea esto de procesos sostenidos de continuidad. Ahora, no sé, por ejemplo, se está votando el presupuesto nacional y hay un pilar de protección social que son las asignaciones familiares, que son del neovallismo de la década del 40, nuestro entramado de escuelas públicas, que es de fines del siglo XIX. Es decir,
una cantidad de políticas que por suerte son de largo aliento en Uruguay, que nos matrizan como sociedad y que todos los partidos políticos, por supuesto con matices, sentimos la responsabilidad de cuidarlas y de entregarlas al final de la administración mejor de lo que las recibimos. Es decir, tratar de que ese pasaje de administraciones sea de acumulación. Y efectivamente en la política de drogas esto se dio. Entonces, escuchar de voz de Julio, por ejemplo, el papel de la sociedad civil, es decir, esto no se tramita solamente en la élite estatal o en las autoridades o en las instituciones estatales, sino que hay un entramado social, no solamente organizativo, sino de las personas, de las familias, de sus ideas, de su evolución cultural que juega. Me gustó mucho escuchar lo de Milton acerca de la evolución en el plano multilateral, ¿no? que en tan pocos años se haya logrado mover tanto la aguja en un esquema, bueno, que ustedes conocen, que es muy rígido, que es muy atado a un statu quo casi dogmático en lo que son las convenciones, las 3 convenciones de drogas y sus aplicaciones. Y me gustó mucho lo de Daniel de plantear esta idea, o al menos a mí me repercute de esa manera, que es que muchas veces desde la política de drogas trabajamos más con las consecuencias del prohibicionismo que con el vínculo entre los seres humanos y las sustancias, y en particular los problemas o situaciones derivadas del uso de sustancias psicoactivas que pueden tener que ver, bueno, sí, por supuesto, con la convivencia, con la salud o con otros asuntos. Es decir, los dramas más complejos y la cara más nociva, más dañina de las drogas ha sido las políticas equivocadas, o sea, lo que ha producido décadas de aplicación de políticas prohibicionistas, particularmente en Latinoamérica. ¿Ah? Entonces, para ir a la pregunta, ¿cómo fue esta carrera de obstáculos que planteaba Graciela? Es decir, políticas de este tipo, como la regulación legal del cannabis, por supuesto que tienen un gran desafío en su diseño, tienen un gran desafío en su aprobación, porque bueno, romper esa barrera que implica la cultura construida en torno al prohibicionismo, es decir, que cualquier alternativa que se mueva de la prohibición es considerada por una parte mayoritaria de la sociedad como una amenaza, como un peligro, como una dificultad, como algo que nos puede llevar al deterioro moral, cultural, sanitario, por supuesto, de la seguridad y la convivencia. Bueno, todo esto ha ido cambiando progresivamente. Hoy hay un debate mucho más abierto en política de drogas. Toda la discusión en torno a la ley y a su aprobación parlamentaria en el año 2013, a la cual Julia hacía referencia, contribuyó mucho a que se discutiera de manera mucho más abierta sobre la regulación y sus posibles alternativas. Creo que en ese momento la Secretaría cumplió un rol fundamental de alimentar el debate, porque recordemos que si bien el Poder Ejecutivo tuvo un rol importante, esto se estaba dando en el Parlamento como casa de la sociedad y de los distintos partidos y como caja de resonancia de estas discusiones, pero la Secretaría cumplió un papel de dialogar con actores internacionales, de plantear evidencia, de promover el diálogo entre Estado y sociedad civil. Fue un proceso muy fermental. Fue un periodo compartido con Milton también, en la segunda presidencia de Vázquez, desde la Secretaría, pero en ese periodo teníamos el desafío de la implementación, que al ser un modelo, digamos, el uruguayo con un rol estatal muy importante y con regulaciones no fáciles de implementar, porque implican que el Estado tiene que estar presente en la administración de los mecanismos de intercambio, sobre todo en la parte comercial, hubo que trabajar mucho desde el punto de vista de la administración, ¿no? De la construcción no solamente de una reglamentación, sino la aplicación de esa reglamentación, el otorgamiento de primeros permisos para producir, el esquema de seguridad a partir del cual se iba a desarrollar esa producción,
la venta exclusiva en farmacias, todo un desafío, ¿no? Las farmacias barriales, ámbitos que, bueno, que la sociedad tiene ubicado de determinada manera y que había todo un resquemor en torno a qué va a pasar en las farmacias, cómo va a ser la convivencia entre quienes van a consumir cannabis, o adquirir cannabis para consumir, todas las ideas y la mitología que había en torno a los consumidores y qué iba a pasar con los clientes tradicionales de las farmacias y demás. Hubo ahí todo un terremoto desde el punto de vista de los significados y la cultura en torno a drogas y de muchos miedos que se despertaron. Por supuesto que había un segmento de la sociedad que esto lo veía como una gran posibilidad, con un gran entusiasmo, con una reafirmación de Uruguay como sociedad progresista, proyectada al mundo, de vanguardia, pero también había un componente social, digamos, que veía esto como con mucha ansiedad, con mucho miedo, y esas emociones encontradas, o esas sensibilidades hacían de este proceso un proceso muy delicado. El dar el paso de que se concretara, de que efectivamente se concretara en un ambiente también institucional, en donde no todas las oficinas del Estado tiraban hacia adelante con la misma decisión. En ese sentido, sí, la Secretaría y la Presidencia de la República han ocupado un rol de liderazgo y de empuje, pero había que, bueno, pensar una policía adaptada a mecanismos de legalización de la producción y la comercialización y la distribución de marihuana, había que pensar en jueces y fiscales adaptados a esta nueva realidad, había que considerar que las estructuras sanitarias, en particular el Ministerio de Salud Pública, entendieran que era necesario generar los canales burocráticos para que toda esta producción se consolidara. Y ese fue un camino bien interesante. Hubo que consolidar un instituto de regulación y control con un staff profesional, es decir, una institución nueva que se hizo de cero, que tenía que tener, y hoy tiene, pero en ese momento eran muy poquitas personas trabajando, quienes operaban los sistemas de información, quienes controlaban la producción, un equipo de fiscalización para poder desplegarse en el territorio, el diálogo permanente con las más diversas iniciativas vinculadas al cannabis y sus derivados desde el punto de vista productivo, no solamente para el uso adulto o recreacional, sino, como bien decía Julio, el enorme despliegue de iniciativas de derivados medicinales, industriales, de iniciativas de investigación científica que a diario prácticamente se vinculan con el Instituto de Regulación para canalizar inquietudes, buscar soluciones, es decir, aquello que inició siendo una posible solución a el control de los mercados de drogas para uso adulto, uso recreacional, terminó abriéndose en un gran abanico de políticas que tienen que ver también con la economía, con la producción, con la generación de empleo. De hecho, la ley de presupuesto nacional, que en este momento está a discusión del Parlamento, tiene un artículo en donde a la Junta Directiva del IRCA se le propone agregar un miembro del Ministerio de Industria, ¿no? Justamente por todo esto que estoy diciendo. La estructuración del mercado, también un tema difícil, porque la ley, al ser también la primera ley, Uruguay tiene una cantidad de salvaguardas de tipo sanitarista, que algunas parecen razonables, como la prohibición de la publicidad comercial para los productos de cannabis psicoactivo, pero que otras, bueno, eran de alguna manera salvaguardas excesivas que aparecieron en Uruguay por ser el primer país y por tener muchas incógnitas en torno a cuáles son los impactos reales de la regulación del cannabis sobre la dimensión de salud, de convivencia y seguridad. Entonces había que administrar topes de compras semanales, es decir, máximo la persona tiene que registrarse en una oficina pública, integrar un registro, imprimir su huella digital, que va a ser luego con la que va a poder adquirir en farmacias, puede comprar un máximo, como decía, de 10 gramos semanales, entonces hay que administrar un sistema de comercialización que vincule a las farmacias, aunque estas farmacias son básicamente comercios totalmente independientes, pero tienen que estar vinculadas
por un sistema de gestión de la información que además genere suficientes garantías para que quienes adhieran al sistema, que es deseado, el Estado desea que los ciudadanos que consumen marihuana se adhieran a ese sistema porque implica que se desconectan del mercado ilegal. Pero para eso había que generar una gran confianza, la mayor confianza posible que los ciudadanos pudieran generar a la hora de registrarse para adquirir nada más y nada menos que marihuana, algo que obviamente puede generar una barrera de acceso para muchas personas. Entonces allí también hubo mucho trabajo. Y el componente evaluación y monitoreo también fue muy importante en estos últimos años. De hecho, otra línea de larga duración de la política de drogas en Uruguay es tener muy buenos indicadores, tener series de datos muy consistentes, haber desarrollado un observatorio sobre drogas, tener un instituto de estadísticas, un Instituto Nacional de Estadísticas que colabora y que aporta capacidad técnica para poder llevar adelante las mediciones. Y hoy no hay ninguna variable asociada a la salud y el consumo de drogas que encienda una alerta. Entonces el componente de evaluación y monitoreo también fue muy importante. Como decía Julio, recorrer todo este camino en sus múltiples aristas en 10 minutos es casi imposible, pero estos son algunos de los componentes fundamentales, junto con un periodo en donde quiero destacar, solamente titulando 3 o 4 cosas adicionales, que es que hubo un cambio de clima político en la región, es decir, dejó de sesionar la UNASUR, tuvimos un cambio de impronta política en OEA muy importante, perdimos aliados, digamos, en términos de política de drogas basada en evidencia, en derechos humanos y en salud, perdimos aliados, por ejemplo, en el caso de Colombia, en donde uno apreció un repliegue y otros. Entonces, no fue fácil actuar a ese nivel. También tuvimos la regulación del mercado de alcohol con la aprobación de la primera ley integral para regular el mercado de bebidas alcohólicas y la aprobación de la ley de salud mental. O sea, son todos temas grandes que, como la agenda estaba tan cannabisada, quizás no pudieron estar en la primera línea de destaque, pero que cuando uno los enumera y los analiza, son temas también sumamente relevantes que se dirimieron en esos años. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, les cuento que el chat con los participantes estalla de felicitaciones, estalla de saludos, son infinitas la cantidad de comentarios acerca de del lujazo que es este panel, y hay muchos saludos desde Argentina, desde Uruguay, desde México, hay reconocimientos de colegas del sur de nuestro país que estuvieron haciendo una rotación allá en la Junta y que recuerda a todos los trabajadores y todos los aprendizajes. Así que, bueno, muchos saludos en el chat. Estamos pasados del tiempo que nos habíamos planteado. Daniel tuvo que retirarse ya, dejó saludos para todos, pero yo les propondría, si les parece, si podemos hacer una muy rápida ronda, no sé, 1 minuto de alguna última reflexión que quieran aportar. No sé, Milton, si querés arrancar vos, ¿estás por ahí? Bueno, yo fundamentalmente un mensaje de optimismo y de esperanza. Ahora recién Diego formulaba una breve pincelada sobre la situación regional que efectivamente brinda un panorama difícil, no solamente respecto a las políticas de drogas, sino a un conjunto de políticas de derechos humanos, políticas sociales, enfoque de desarrollo humano con justicia social. Bueno, tenemos una región complicada
Y antes teníamos muchísimos más apoyos. Bien nombraba UNASUR, bien nombraba OEA, bien nombraba CELAC. Hoy no lo tenemos. Sin embargo, creo que tenemos fortalezas a nivel de la sociedad civil, tenemos fortalezas a nivel de la academia. También la pandemia es una oportunidad, como toda crisis, tienen sus aspectos buenos, y el sentido general de estos enfoques de derechos humanos siguen abriéndose paso. Las regulaciones de todas las drogas siguen abriéndose paso. Hemos pasado momentos, yo diría, mucho más aciagos en otras oportunidades, y hemos salido adelante, entre otras cosas, porque los y las luchadoras de derechos humanos abrieron camino, y yo creo que también en el plano de las drogas, de la salud mental y de las políticas sociales, también seguiremos avanzando, y estos diálogos son los que sirven para seguir abonando la confianza, la esperanza y aportando ideas, trinchera de ideas, como decía Martí, que son lo que perduran. Esa es la reflexión final. Vamos arriba, que acá no se entrega nadie. Gracias, Milton. Muchísimas gracias. Julio. Bueno, en la misma línea de lo que plantea Milton, yo creo que más allá de todos estos temas que son claramente referenciados por Diego, por Milton, estamos mal en la región, en Brasil, en Chile, en Ecuador, ¿no? En Colombia. Pero estamos mejor parados, ¿no? Brasil acaba de presentar, en el marco de lo que es Brasil hoy, ¿no? Con esta regresión en casi todos los planos, acaba de presentar una ley para el cannabis medicinal que tiene grandes posibilidades de ser votada a nivel del Parlamento, ¿no? Chile está discutiendo lo mismo, seguramente Argentina dé pasos significativos en los próximos años en relación al cannabis en general y particularmente al cannabis medicinal, algo que era impensable hace 8 años cuando nosotros empezamos a discutir esto. Hoy en Uruguay hay una Cámara Uruguaya de Cannabis Medicinal, ¿no? Que nuclea, son actores nuevos que eran impensados, que ojalá lo hubiésemos tenido nosotros en el 2012, en el 2013, cuando discutíamos esto, porque serían aliados de primer nivel, ¿no? Aliados con una fuerte llegada en los medios de comunicación. Cuando nosotros empezamos a discutir esto, teníamos el 67% de la población en contra y el 27% a favor, ¿no? Y eso era un hándicap que dábamos, y yo creo que eso revaloriza la esencia de la política, que es la idea de cambiar el mundo, ¿no? Y yo creo que nosotros no pudimos cambiar el mundo, pero dimos un paso muy significativo en lo que es la política en materia de drogas. Y creo que tenemos que ser conscientes de valorar estas nuevas fuerzas que tenemos en toda la región. Paraguay tiene una ley de cannabis medicinal. Cuando discutíamos eso, el presidente en aquel momento de Paraguay decía que era muy importante el impacto que iba a tener la producción uruguaya en el uso del cannabis de la región, cuando todo el mundo sabe, con los ojos tapados, con los oídos tapados, con la nariz tapada, que Paraguay es el mayor productor de cannabis de la región desde hace 30 años, ¿no? Entonces, hoy se está discutiendo
ha habido un evento, no sé si Diego participó o va a participar, pero vemos varios que vamos a participar en algo que está organizando la Senad de Paraguay, discutiendo estos temas. La semana que viene hay un evento ahí, y se está discutiendo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista político. Me parece que debemos de ver, como siempre, ¿no?, esa mitad del vaso lleno que tenemos, y creo que estamos mucho mejor posicionados. Y voy a concordar, a reafirmar una cosa que dijo Milton y que está muy discutida, particularmente por muchas organizaciones amigas, entrañablemente amigas del mundo no gubernamental, de que la UNGAS fue un fracaso. Y yo creo que la UNGAS 2016 fue un gran paso adelante, porque después de ese consenso, no ha habido otro consenso que vaya en detrimento de eso. Es obvio que Estados Unidos plantea otras cosas, que muchos países plantean hoy otras cosas, ¿no? Pero ese consenso hay que reconstruirlo, y hasta hoy ese es el que vale, y es un consenso que dice y me parece que esto es más que significativo, que no dice que las convenciones de drogas son la piedra angular de la regulación de las drogas a nivel mundial. Y estuvimos en Viena 14, 15 días discutiendo esas palabras, ¿no? Entonces, a mí me parece que el haber dado esos pasos en toda esta década hacen que esta no sea, para el tema de la política de drogas, ¿no?, una década perdida, sino que ha sido una década ganada. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias por lo que todos ustedes, todas las contribuciones que ustedes hicieron para que esta haya sido una década ganada en materia de políticas de drogas. Diego. Sí, no, brevemente, digamos, agradecerles el espacio de diálogo y de reflexión que a uno lo enriquece también. En Uruguay hay un autor, que es Carlos Real de Azúa, que uno de sus criterios interpretativos de la historia uruguaya más conocido es la idea del impulso y el freno. Uruguay, el Uruguay ballista del principio del siglo XX tuvo su impulso y tuvo su freno. Nosotros estamos en un momento en donde, si bien la regulación de cannabis ha sido ratificada por las vocerías de más alto nivel en el Poder Ejecutivo, también estamos en un momento en donde se han endurecido drásticamente las penas relacionadas a delitos con drogas, y donde se ha reformado el Estatuto de Procedimiento Policial, también ampliando, digamos, el ejercicio de la violencia represiva con un menor control del sistema judicial. Cosas de este estilo también pasaron en las administraciones anteriores. O sea, el mismo paquete de medidas en donde se da a conocer a la sociedad uruguaya por parte de la Presidencia de la República que se va a plantear un modelo de legalización del cannabis, incluía el aumento de penas para delitos relacionados con la pasta base, es decir, cualquier esquema de tráfico con el uso de esta sustancia. Entonces, creo que si a mí me dijeran hoy qué es lo que más te preocupa de Uruguay, qué es lo que más te preocupa de la región, diría el desfasaje entre un mercado regulado de cannabis que avanza, es cierto, avanza sobre todo por la vía del medicinal, Chile, Perú, Paraguay, Argentina mismo, pero esquemas de justicia penal sobre delitos de drogas que siguen siendo cada vez más rígidos y más duros, y que criminalizan fundamentalmente a jóvenes pobres y mujeres jefas de hogar pobre, y ese es un proceso muy doloroso y que genera una gran brecha y una gran fragmentación social que nos debe preocupar a todos. Muchas gracias, Diego, muchas gracias por traer este tema que sin lugar a dudas es la gran deuda pendiente que tenemos, sin lugar a dudas, en nuestro país, en donde aún no hemos podido avanzar en un debate que instale la necesidad de modificar una ley de estupefacientes que cumplió 31 años, generando mucho padecimiento y muchos problemas. Pablo.
¿querés cerrar? Lamentablemente tenemos que cerrarlo, tenemos que irnos. Yo seguiría charlando durante Yo en principio, mucho tiempo. a ver, quiero agradecer, quiero pedir disculpas a todos, a todas, por las dificultades técnicas que nos excedieron, pero que igual atravesaron un poco y dificultaron el inicio del panel. Más allá de eso, me parece que el panel, en principio el panel en sí mismo, es un símbolo de algo que se puede, ¿sí? Que tiene que ver con la búsqueda de coherencias, con la búsqueda de consensos, con la búsqueda de dar respuestas que tienen que ver adecuadas a lo que son las problemáticas que afectan a las poblaciones con las que trabajamos en un marco de derechos. Y creo que eso fue posible, por supuesto, por acuerdos políticos, por supuesto, por ideas claras, y también, digamos, no quiero dejar de mencionar algo que, off the record, como tuvimos un tiempo más largo, incluso para poder dialogar entre nosotros, entre ustedes iban diciendo por la calidad humana, ¿sí? Y la perspectiva ética de las personas que se sentaron en esos cargos públicos que le dieron coherencia y hicieron que esta continuidad en unas políticas de drogas en Uruguay hayan sido posibles. En relación a lo internacional, acuerdo con la visión, con los cambios optimistas y las lecturas optimistas que tanto Julio como Milton hacen. Yo creo que estuvimos muchísimos años peleando por pequeñas cosas, hemos visto durante una década grandes avances, y claro, nos duele ver ciertos retrocesos, ¿sí? Pero bueno, es parte de nuestro lugar como políticos, ¿sí? Políticos en términos de quienes pujamos por cambios en las políticas públicas, ya sea desde el lugar en el gobierno que les toca o desde sociedad civil que nos toca a nosotros, poder seguir intentando transformar, bueno, algunas de las cosas que Diego marcaba claramente en relación a muchas injusticias que se hacen muchas veces tomando los problemas de las drogas como argumento. Nada, como siempre, saben que podemos seguir trabajando juntos, de hecho seguimos estando en vínculo y colaboración. Quiero agradecerles enormemente que hayan aceptado esta idea de armar este panel conjunto. Para nosotros es un año especial, 25 años es mucho tiempo. Y bueno, y cada uno de ustedes nos fue acompañando desde el momento en que estuvo en la gestión y siguió haciéndolo después. Yo siempre digo que Intercambios, digamos, si hay algo que tiene es una cierta virtud en el cual la gente no pasa por Intercambios o no pasa en su vínculo con Intercambios, sino que siempre seguimos después vinculados, ¿no? Y bueno, y eso creo que es una de nuestras fortalezas institucionales y me alegra poder compartirla con todos ustedes. A todos los que estuvieron sincrónicamente viendo el video, gracias por la participación. Sabemos que mucha gente lo va a ver fuera de horario, así que dejen sus comentarios y bueno, pueden estar en comunicación con nosotros. Nosotros nos despedimos y los que estamos en el panel, si quieren nos quedamos un minuto más y hacemos un saludo fuera de cámara. No, nos tomamos un vino. También. Bueno, muchísimas gracias y trato de cortar la grabación.